invito que abran su Biblia. Para los que nos visitan por primera vez, mi nombre es Jairo Suárez, soy uno de los pastores de la iglesia. Sean bienvenidos al Redil del Sur. Estamos en una serie de predicaciones en Romanos y estamos en el capítulo 9. En beneficio de ustedes voy a dar un repaso básicamente de cómo terminamos la semana anterior, para que en un sentido usted pueda como juntarse a nosotros y poder ver lo que estamos haciendo. Entonces, estamos en Romanos 9 y hoy, la semana pasada, dejamos nuestra enseñanza en el verso 13. Y ese verso particularmente termina con una frase o con una cita del Antiguo Testamento que nos causaba un poco de resquemor, un poco de ansiedad y de preocupación. Amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Son palabras de Dios. Dios amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. Explicamos y demostré por la escritura la semana pasada que esta es una expresión que podríamos llamar una expresión idiomática, básicamente que se usa para comunicar que Dios puso a Jacob por encima de Esaú. Y decíamos que eso es importante entenderlo, porque no es que Dios odie. Dios no tiene esa emoción humana que llamamos odio. Dios no tiene esa emoción tan humana, caída, que nosotros expresamos como odio. No, es más bien una expresión de preferencia. Dios tenía dos delante de sí y Dios eligió a uno y al otro no, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Fue porque este era más bueno que este? No. ¿Fue por un asunto de raza? ¿Porque este era de hijo de Abraham y este no? No, no es un asunto ni de raza, no es un asunto de obras, no es un asunto de parecer, de buen comportamiento de nosotros. Es la libre elección soberana de Dios, porque Dios así lo quiso. Ese es su voluntad. Ahora, cuando nosotros pensamos en esa verdad bíblica, que como les decía, no es difícil de entender, es difícil de aceptar. Cuando nosotros vamos y vemos esa verdad bíblica de la elección, entonces nosotros vamos a luchar entre dos pensamientos. Cuando vemos que Dios elige a unos y a otros los pasa por alto, entonces eso nos lleva a cuestionar la bondad de Dios y la justicia de Dios. Y básicamente nos hace hacer dos cuestionamientos. Primero, nos hace pensar que tal vez Dios nos parece a nosotros injusto. Porque ¿por qué Dios va a elegir a unos mientras que a otros los va a pasar por alto? Eso no es justo, decimos nosotros. No es justo que Dios elija a unos y no a todos, ¿verdad? El segundo pensamiento que trae a nuestra mente es el siguiente: nos hace pensar que entonces, si la elección para mi salvación está en manos de Dios, si Dios es quien elige, entonces yo estoy excusado delante de Dios, porque si Él es el que va a elegir, entonces yo no tengo la culpa de perderme. Porque si yo soy salvo por la gracia de Dios y porque Dios me eligió para eso, como eligió a Jacob y no a Esaú, entonces yo puedo decir, no es mi culpa, es culpa de Dios. Y es eso donde quedamos la semana pasada, ¿verdad? Y yo les decía, si queremos resolver la pregunta que pusimos al comienzo, ¿por qué Dios elige a unos mientras que otros se condenan? Si queríamos la respuesta a esas preguntas, les invité a venir el día de hoy. Porque el día de hoy es cuando vamos a ir al verso 14 en adelante, y Pablo va a tratar allí con esos dos cuestionamientos, con esas dos objeciones. La primera, ¿es Dios injusto cuando elige a unos y a otros no? Y dos, ¿tengo yo excusa entonces y puedo decir, pues si la decisión es de Dios y Dios es el que elige, entonces yo estoy excusado, no tengo culpa de perderme, es culpa de Dios? Pablo entonces, como les decía, pasa a responder eso. Así que vamos a leer Romanos capítulo 9. Yo le ruego por favor que hoy más que nunca esté en su Biblia, porque necesitamos ir a la palabra de Dios y estar muy atentos. Yo hablaba con varias personas esta semana y les pedía oración, porque para mí este es el sermón, entiendo, más complejo que yo he predicado en mis corta experiencia de 10 años predicando. Creo que este es el texto más complejo, que más me ha desafiado, que más he necesitado orar y depender del Señor, por lo que le ruego también a usted que usted pueda estar en su Biblia, de tal manera que usted pueda comprobar con sus propios ojos lo que el expositor le va a llevar a considerar. ¿Estamos? Si no tiene Biblia, yo creo que pudiéramos conseguir algunas, y si algún facilitador, Lina o Elizabeth, pudiéramos conseguir algunas Biblias de las que hay por ahí en salones. Y si usted
tiene necesidad de alguna Biblia, entonces ellas van a pasar por los lados con las Biblias y usted puede levantar su mano y tener una en sus manos. Si no, con la aplicación de su celular puede tenerla. Estamos Romanos 9, verso 14. Si lo tiene, póngase en pie y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Romanos 9, 14 y vamos a ir hasta el verso 23. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, la elección no depende ni del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios, mis hermanos, tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la moldeó: ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para usos ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Que si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esa es la palabra del Señor. Oremos. Padre, necesitamos que tú vengas con tu espíritu y nos guíes a tu verdad. Necesitamos entender tu palabra y no solamente entenderla, sino ver lo importante que es para nuestra vida diaria entender bien este texto de la Escritura, que de nuevo nos parece lejano, enredado, complejo, pero que es mi esperanza y anhelo en Cristo que nuestros ojos y nuestros oídos sean abiertos para entender tu palabra y para que ella baje al corazón y nos provea la certeza de que nuestra vida no está en nuestras manos, que nuestra salvación no descansa en nosotros, sino en un Dios soberano, providente, que nos eligió en Cristo Jesús para salvación. Y que eso traiga regocijo a nuestra alma, que el conocer esos aspectos que nos parecen difíciles de ti nos lleven a la exaltación y a la humillación delante de un Dios que es Dios precisamente y que nada se parece a nosotros, y que en eso, como cantábamos hace un momento, podamos contemplar a Dios en todo su esplendor. Pedimos, Señor, que nos dirijas, que ayudes al predicador, Señor, le des claridad de nuevo, que le des tu espíritu para hablar desde tu espíritu, Señor. Que los oyentes podamos atender tus palabras, Señor, y afirmar nuestros corazones en ti. Te lo pedimos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. ¿Estamos? Muy bien, entonces 2 preguntas serán nuestro sermón esta mañana, que les tenía en el título del sermón. ¿Por qué Dios elige a unos y por qué se condenan otros? Versículo 14 nos muestra la primera realidad: ¿por qué Dios elige a unos? ¿Qué concluiremos? Dice el verso 14: ¿acaso es Dios injusto? De ninguna manera.
La pregunta inicial de nuestro texto es una pregunta que nos lleva al corazón del carácter de Dios. ¿Es acaso Dios injusto en medio de su decisión libre de elegir? ¿Es injusto Dios cuando elige a unos y a otros? No, y Pablo inmediatamente responde como él nos tiene acostumbrados en Romanos: de ninguna manera. Eso es un no enfático. Ni se les pase por la cabeza decir eso, ni pensar eso. Absolutamente no. Ahora bien, Pablo, compruébenos eso. Entonces explíquenos por qué Dios lo hace así. Entonces Pablo, como lo ha hecho en textos anteriores, nos trae dos personajes de la historia de Israel: Faraón y el pueblo de Israel, Moisés y Faraón. Y cada uno de ellos, ustedes ven que tiene un fin distinto. Mire conmigo lo que dice el versículo 15. Es un hecho que a Moisés le dice, y ahora el verso 17, porque la escritura le dice al Faraón. Pablo está trayendo a la memoria un periodo, un momento de la historia de Israel. Cuando Israel está en Egipto bajo la cautividad de Faraón, el pueblo ha sido oprimido por más de 400 años y Dios en un momento escucha la oración de su pueblo y envía un libertador que se llamaba Moisés. Moisés va y entonces tienen una confrontación con Faraón. Entonces lo que Pablo está trayendo es ese momento de la historia de Israel para explicarnos que no hay injusticia en Dios. Ahora bien, ¿por qué? Porque Moisés tiene un destino con su pueblo que es un destino de misericordia, de salvación, mientras que Faraón tiene un destino trágico, condenación, perdición. Así que a través de ese ejemplo, del ejemplo de cómo Moisés le fue mostrada misericordia, le fue mostrada clemencia, y a Faraón no, le fue mostrada más bien la ira de Dios, en ese ejemplo Pablo nos va a demostrar cómo es que opera entonces la justicia de Dios y la elección de Dios. Entonces vemos ese paralelo entre Moisés y Faraón. Entonces podemos ver en primer lugar esta realidad: Moisés es judío, Faraón es un gentil. Ahora bien, podríamos decir, ¿es por eso que Dios eligió a Moisés y a Faraón no? No, ya demostramos la semana pasada que no es por raza, que no es un asunto racial la elección. Dios no escoge gente porque tenga la sangre de un pueblo, no, esa no es la razón para la elección. Así que la razón por la que Dios mostró clemencia a Moisés y mostró su ira a Faraón no tiene que ver con el asunto de raza, de que uno era judío y el otro era egipcio, no en absoluto. Ahora bien, Moisés era esclavo, Faraón era un rey, puse yo para ser más blando, él se creía un dios en realidad. Ahora bien, ¿es por una condición social o por nuestras obras que Dios elige a uno y rechaza a otro? No, ¿verdad? Así que esa no puede ser la razón. Y cuando vemos la realidad, nos vamos al tercer paralelo. Moisés y Faraón tenían algo en común. Eran los dos pecadores delante de Dios. Y usted puede decir, ¿pero Moisés? Sí, Moisés fue un asesino. Asesinó a alguien, y no solamente asesinó a alguien, sino que huyó de las autoridades como un cobarde a las montañas para refugiarse y no tener que pagar por su delito. Así que vemos que Faraón también es un asesino. Ustedes recordarán que cuando los niños empezaron a nacer y a multiplicarse en Egipto, él tomó una decisión: el infanticidio. Asesinemos a todos los niños varones de los israelitas. Ambos eran asesinos, ambos eran personas pecadoras delante de los ojos de Dios. Así que no hay un asunto tampoco de obras, que uno era muy bueno y Moisés fue muy bueno y obedeció a Dios, mientras que Faraón no. No es eso, y ya hemos hablado de eso la semana pasada. Si nosotros llegáramos a pensar en términos de justicia, ambos, tanto Faraón como Moisés, merecían la muerte, el juicio de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Así que si Dios habría de hacer justicia, el resultado no sería la salvación o la elección de los dos, sino que la justicia sería el juicio sobre los dos y la muerte de los dos. Ambos merecían entonces el juicio de Dios. En otras palabras, mis hermanos, si la elección se tratara de nuestra justicia, nadie se salvaría. Repito eso porque sé que eso nos llega como en reversa. Porque nosotros, la mayoría de nosotros partimos de una realidad, es que nos creemos buenos, justos. Yo soy una buena persona, yo soy un hombre justo, una mujer justa.
Partimos de una realidad falsa, porque delante de Dios, delante del trono de Dios, ninguno de nosotros podemos llegar a ser como Él y cumplir su estándar. De tal manera que todos nosotros, si fuera por un tema de justicia, mereceríamos la muerte y nadie se salvaría. Sigue diciendo el verso 15 entonces, verso 15, 16. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano. ¿Fue porque Moisés deseó más a Dios que Faraón? No, Moisés no quería. ¿Recuerdan cuando Dios se le apareció y le dijo, ve a Faraón? Él le dijo, no, Señor, yo me la he pasado con ovejas y lo único que sé es hablar con las ovejas. Yo hace mucho rato no estoy en un palacio, yo hace mucho rato no hablo con la gente, yo vivo como un solitario en las montañas, yo no sé hablar, yo no quiero ir. De hecho, le puso condiciones a Dios y Dios dijo, bueno, entonces va a ir tu hermano y va a hablar contigo y va a hablar por ti. No es que Moisés tenía mejor voluntad que Faraón, no. Entonces, porque la elección no depende del deseo, tampoco depende del esfuerzo humano, que es que Moisés se esforzó más que Faraón, tampoco. No hay un asunto detrás de eso, sino que depende de una cosa. Verso 16. Sino de la ¿qué? Misericordia de Dios. Mis hermanos, lo que Dios tiene en cuenta para nuestra salvación no es la justicia, sino la misericordia. ¿Por qué Dios elige a algunos hombres y mujeres? ¿Por qué Dios elige a algunas personas? Sencillo, por su misericordia. Dice el verso 15, le dije a Moisés, tendré clemencia ¿de quién? De quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera tenerla. A Moisés le tuvo misericordia, mientras que a Faraón endureció. Amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. ¿Notan la misma realidad? Dios tiene clemencia de que Él quiere tener clemencia. Ahora bien, eso nos lleva de nuevo a la pregunta: ¿por qué Dios amó a Jacob y le tuvo la misericordia a Moisés? Y por otro lado, ¿por qué aborreció a Esaú y endureció a Faraón, como se nos describe en el verso 17? ¿Por qué hace una cosa con unos y otra con otros? Son, mis hermanos, dos preguntas con respuestas diferentes. Y eso es muy, muy importante. ¿Saben por qué? Porque nuestro problema es que hemos tratado de responder estas dos preguntas como si fueran una sola. Y son dos preguntas diferentes. La razón por la que Dios ama, elige y muestra misericordia a Moisés y a Jacob es distinta a la razón por la cual aborrece a Saúl y endurece a Faraón. Pero nosotros no lo creemos así. Nosotros concluimos erradamente que es la misma razón. Porque Dios eligió a unos para salvación y eligió a otros para perdición. Misma respuesta a dos preguntas. Son dos preguntas que, como vamos a ver y les voy a demostrar por la escritura, tienen dos respuestas distintas. ¿Por qué Dios elige a unos? Sencillo. Dios eligió a Jacob y a Moisés por su extraordinaria y hermosa misericordia. No fue porque lo desearon más que otros, no fue porque se esforzaron más que otros, porque no es por obras. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Y por definición, misericordia es un favor o un regalo no merecido. Dos definiciones: gracia y misericordia. Gracia es recibir algo que yo no merezco. Misericordia es dejar de recibir lo que merezco. ¿Qué merecía Moisés y Jacob por su pecado? La muerte. Por la misericordia de Dios, Dios no les concedió la muerte, les dio la vida. Les mostró misericordia. Es un favor inmerecido, no merezco, y Dios se la da a ellos de gratis. Así que, mis hermanos, reitero una vez más, la única razón por la que Dios amó a Jacob y a Moisés y a ti y a mí y al que está a tu lado es su infinita misericordia. ¿Crees eso en tu corazón?
¿O todavía batallas con la idea de que es que hay alguna bondad en ti que Dios tuvo que ver y por eso estás aquí? Porque tú fuiste más inteligente que tal persona. Porque tú te dijiste a ti mismo, mí mismo, he de buscar a Dios y tal cosa. No, detrás de todas nuestras decisiones estuvo la soberana voluntad de Dios dirigiéndonos, dándonos un nuevo corazón para que cuando viniera la predicación del Evangelio le recibiéramos por la fe. Y ya hemos mencionado eso en otras oportunidades en nuestra serie Romanos. Ahora bien, tú podrías decir, sí, pastor, yo sé que si estoy aquí, que si Dios me ha elegido para salvación es por su pura misericordia. Yo no tengo problemas con eso, pastor. Yo puedo reconocer eso. Yo sé que es por esa realidad y no me quiero llevar gloria en eso. Pero todavía, pastor, me parece que es injusto que Dios solo le tenga misericordia a algunos. ¿Es ese tu caso? Que puedes entender cómo Dios te eligió por su misericordia, pero todavía en tu mente batallas con la idea de lo que yo no puedo entender es por qué Dios tuvo misericordia de algunos y de otros no. Ahora bien, yo quiero que pienses, y por eso les necesito bien despiertos hoy. Hoy es el día. Eso por sí mismo es una contradicción. Pensar que es injusto que Dios tenga misericordia de algunos solamente. ¿Por qué? Porque si digo que es misericordia es porque es un favor inmerecido sobre alguien. Cuando yo digo que se la debería dar a otros, entonces lo que estoy sugiriendo, insinuando, es que la salvación se le debe a alguien. Como que hay alguien, los demás también deberían tenerla, como si es un asunto de merecimiento del otro. Supongamos que tú tienes 10 millones de pesos. Las analogías siempre se quedan cortas, pero lo que quiero es probar este punto. Tienes 10 millones de pesos y tú los tienes en el bolsillo y se paran 3 hermanos. Al final tú los saludas a los 3 y a uno le das 4 y al otro le das 6 y al otro no le das nada. ¿Fuiste injusto con el que no le diste nada? Simplemente se los quisiste regalar, dárselos porque querías. ¿Puede alegar el que no le diste nada que fuiste injusto con él? No, en absoluto, porque no le debías a él algo. Entonces, cuando pensamos que debería mostrársela a otros, entonces estamos cayendo en un asunto de como si Dios nos debiera salvar a nosotros, como si Dios estuviera en la obligación de salvarnos a nosotros. Si eso fuera así, entonces no sería misericordia, sería pago, porque hasta donde yo sé, cuando yo le doy algo a alguien que esa persona merece, es porque se lo debo, y eso es un pago, no es misericordia. Usted no va a ir al banco y el banco le va a enviar una carta diciéndole, cuando usted pagó la cuota de este mes de su casa, gracias por su misericordia y por su pago no merecido. No, el pago da por hecho que usted lo debe y debe dárselo. Dios no. Nosotros no podemos decirle a Dios de que Dios nos debe la salvación a nosotros. Y si Dios no le debe la salvación a nadie, entonces Él es libre de dársela a todos, a algunos o a nadie. Así que mis hermanos, nosotros no podemos acusar a Dios de injusticia por no extender su misericordia a más personas que las que Él escogió. La salvación no es un derecho. Nosotros que vivimos en las sociedades de los derechos, la salvación no es un derecho que tú puedas reclamar en la puerta del cielo. No es un derecho. Ni tampoco viene por mis obras. No hay obras que yo pueda hacer que pague mi deuda delante de Dios. Así que de nuevo, mis hermanos, ¿por qué amó a Jacob y a Moisés? Por misericordia, no hay otra cosa. Misericordia libre y soberana de Dios. Ahora bien, la otra pregunta es ¿por qué se pierden otros? Y en el caso de estudio de nuestro texto, ¿por qué aborreció a Esaú? ¿Por qué rechazó a Esaú? ¿Por qué no escogió a Esaú? ¿Y por qué endureció a Faraón? Y esa, de nuevo, es la pregunta que más nos cuestiona a nosotros. Verso 19. Pero tú me dirás, y Pablo está de nuevo en su
extraordinario don de responder objeciones, anticipando preguntas que su auditorio, los israelitas que están en Roma, los judíos pudieran levantar. Entonces Pablo está levantando eso en su mente, pero tú me dirás, entonces, diría el costeño, ¿por qué Dios todavía me echa la culpa? ¿Por qué todavía Dios me culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? ¿Notan que es una pregunta que es lógica? Es decir, si Dios es el que elige para salvación, entonces yo estoy en la inmunda si Dios no me eligió, porque entonces no tengo alternativa. ¿Por qué me va a culpar Dios a mí de algo que yo no tengo la decisión? ¿Notan el asunto? ¿Dónde queda la responsabilidad humana? ¿Dónde queda, pastor, eso del libre albedrío del hombre? Y entonces la pregunta se levanta y nuestros ojos se abren. Sí. A ver, responda a eso. Bueno, yo no lo voy a responder, lo va a responder Pablo. En el versículo 19 termina con una pregunta que yo creo que nos ayuda a entender un poquito más, que es el punto de Pablo. La pregunta del verso 19, ¿quién puede oponerse a su voluntad?, pretende hacernos pensar que los que se pierden es porque esa es la voluntad de Dios. Notan que el verso 19 dice, pues, ¿por qué nos va a culpar Dios? ¿Quién se puede oponer a su voluntad? En esa pregunta está la cizaña detrás de, ¿es la voluntad de Dios que otros se pierdan? ¿Verdad? Si la gente se pierde es culpa de Dios. Por lo que yo estoy excusado si yo me pierdo. Y de nuevo, la razón de nuestra salvación es que Dios nos eligió por su misericordia. Pero la razón por la que nos perdemos no es porque Dios nos escogió para condenarnos. Voy a repetir eso, hermano, y que se lo grabe en su alma. La razón por la que Dios nos salvó es que nos eligió por su misericordia. Pero la razón por la que el hombre se condena no es porque Dios lo escogió para que se condenara. No, absolutamente no. Muéstremelo en la escritura. Pablo entonces pasa a responder precisamente ese asunto en los versos 20 al 23, que quiero que lo leamos de nuevo. Pablo dice, ok, buena pregunta, respondo. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Que si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objetos de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Hay dos formas en que Pablo responde, versos 20, 21 y luego versos 22 al 23. Y vamos a ir ahí despacio. Cuando uno lee los versos 20 y 21, uno pareciera como que Pablo está dando un golpe en la mesa y diciendo, ¿quién eres tú para preguntarle a Dios? No le preguntes, cierra esa boca y acepte lo que es así, ¿verdad? Casi que uno pudiera como que le está dando el golpe a la mesa y diciendo, cállate. Pero no, ese no es el estilo de Pablo. Pablo no pretende dar un golpe en la mesa y decir, no digas nada, no hables de Dios, ni siquiera pienses en esas cosas. No, porque el mismo Pablo es el que está levantando las preguntas. Él mismo viene haciéndose preguntas y respondiéndoles. Así que, mis hermanos, es válido que como seres racionales, en eso somos imagen y semejanza de Dios, como seres moralmente responsables delante de Dios, hablemos de esos temas con Dios. No es que esté prohibido hablar de eso. El punto no es que Pablo quiere cerrar nuestra boca y decir, ya no le pregunte nada a Dios. No, no. Lo que Pablo más bien reprende aquí es un asunto de la actitud. Porque usted bien sabe que una cosa es lo que se dice y otra cosa es la actitud con la que yo lo digo. ¿Sí o no? Dicen las mujeres, fue el tonito, pastor. Fue el tonito. Eso es verdad. Pero como me lo dijo, ay, pastor, eso me llegó al alma. Bueno, igual las palabras, el lenguaje, la comunicación tiene algo detrás que se llama intencionalidad, actitud. Lo que Pablo está reprendiendo no es el contenido de la pregunta. Lo que Pablo está reprendiendo es la actitud que se deja ver detrás de esa pregunta. En primer lugar,
Porque la pregunta sugiere que la condenación es culpa de Dios y no nuestra. ¿Quién se puede oponer a su voluntad, pastor? ¿Quién soy yo para decirle a Dios lo que debe hacer? No, pues si Él ya no me eligió a mí, entonces ya, ¿quién se le va a oponer a Él? Esa preguntica, esa cizaña que está allí detrás es básicamente el asunto de, es culpa de Dios, no es mía. ¿Eso es verdad? ¿Es verdad que Dios quiere que la gente se pierda? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Cuando Pedro escribe esta carta, hay una iglesia que está sufriendo. Pedro escribe a los que están exiliados, a gente que está sufriendo. Y Pedro les hace ver, el Señor va a venir, el Señor va a venir, el Señor va a venir. Y les expresa la razón porque ellos dicen, sí, pues que venga ya porque estamos mal, nos persiguen, nos matan, están acabando con nosotros, nos están quemando vivos, nos están ahorcando por causa de nuestra fe, que venga. Y Pedro entonces dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden, según entienden algunos la tardanza. Más bien, ¿qué hay detrás de que el Señor todavía no haya venido a juzgar a vivos y a muertos? Más bien, Él tiene, ¿qué cosa? Paciencia, una palabra que leímos ahorita en Romanos 9. Paciencia con ustedes. ¿Por qué? No quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Así que no es culpa de Dios. Y la gente no se va al infierno porque Dios la mandó allá y la persona no tenía nada que hacer. En segundo lugar, la actitud detrás de esto es también la que Pablo quiere reprender es, ¿y quién eres tú para pedirle cuentas al Señor? Es decir, a ver, un momentico, podemos hablar, ¿verdad? Como cuando tú eres un jefe y viene un empleado tuyo y se sienta al lado tuyo, dobla la pierna y te pone la mano en el brazo. Entonces, ¿qué, patrón? Vamos a hablar. Y usted dice, a ver, un momentico, podemos hablar, pero por favor siéntate aquí, yo estoy en mi escritorio, vamos a hablar. Es como eso, ¿verdad? Como un asunto de, mira, vamos a hablar con Dios, pero esto no es un diálogo entre pares. Esto no es un diálogo entre iguales. Aquí no es que, a ver, Dios y yo vamos a razonar juntos. No. ¿Podemos conversar con Dios y llevar estas preguntas? Sí, pero necesitamos una dosis de ubicatonina. Y Dios nos la da a veces con frecuencia. ¿Tú qué te estás creyendo? Ubícate. Tú eres la vasija, yo soy el creador. Tú eres el barro, yo soy el hacedor. Yo soy el creador, tú eres la criatura. Así que Pablo está reprendiendo eso. ¿Quién eres tú para cuestionar los designios de Dios? Así que eso es lo que nos ayuda a ver los versos 20 y 21. Corregir la actitud de cómo dialogamos sobre estas cosas con Dios. Desafiar la idea de que es culpa de Dios la perdición de los hombres. Y desafiar la idea de que yo puedo llegar a hablarle cara a cara a Dios. Pero la pregunta todavía no la hemos respondido. Y no le estoy dando vueltas, estoy exponiendo el texto. La pregunta es, ¿por qué se condenan otros? Déjeme ponerlo en estas premisas que les voy a mostrar en pantalla y luego se las voy a argumentar a través del verso 22 y 23. Somos salvos por gracia y condenados por justicia. Dios es autor de nuestra salvación, nosotros de nuestra condenación. ¿De dónde, pastor, saca usted esa conclusión? Versos 22 y 23. Versos 22 y 23 contienen una estructura muy similar que ahorita vamos a estudiar. Si usted ve las dos preguntas, son dos grandes preguntas, casi que dicen lo mismo. Comienzan con una expresión de ¿y qué si Dios? ¿Verdad? Como que a ti, como un asunto de ¿y si Dios lo quiso hacer de esta manera? Ajá, ¿y qué? ¿Y qué si Dios, nos pone como en esa mente, verso 22, verso 23, ¿y qué si lo hizo para dar a conocer? Son dos preguntas que son muy paralelas. Yo creo que el contenido de los versos 22 y 23 se refieren a las plagas de Egipto. Cuando Dios dice en el verso 22
Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objetos de su castigo y estaban destinados a la destrucción. Las plagas. Verso 23. Que si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objetos de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria. Las plagas. Yo creo que lo que hay detrás de esto, como nos ha venido hablando de Moisés y de Faraón, nos está hablando realmente de las plagas de Egipto. Ahora bien, si ustedes recuerdan, el verso 17 nos ha dicho que Dios le mostró a Faraón su poder. A Faraón le dijo, verso 17, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. ¿Cómo Dios le mostró su poder al Faraón? Las plagas. ¿Recuerdan que era un asunto casi como entre dos deidades? Faraón diciendo, no, yo soy Dios. Y Moisés tiró la vara y se convirtió en serpiente y llegaron los magos de Egipto, los agoreros magos de Egipto, y también convirtieron sus varas en serpientes. Era como un asunto de, a ver, ¿quién es Dios aquí? ¿Faraón o el Dios de Israel? Y hay como una confrontación. Y Dios le muestra el poder al Faraón a través de las plagas. Pero esas plagas también se las muestra a Israel, porque Israel vivía en la misma zona donde esas plagas llegaron. Faraón, vamos a ver primero el verso 22 a la luz de Faraón. Dios desplegó delante de Faraón su poder y su gloria. Faraón, mis hermanos, ¿cuántas oportunidades tuvo para arrepentirse y doblegarse delante del Dios verdadero? 10 oportunidades para que reconociera, ya basta, basta, tú eres Dios, tú eres Señor. Como lo hicieron otros reyes en la historia, que cuando vieron el despliegue del poder de Dios, el libro de Daniel, que no se lo comieron los leones y el rey dice, ese es el Dios verdadero. Pero este rey tuvo 10 oportunidades delante de Dios para decir, doblar sus rodillas y decir, Él es el rey, Él es el soberano, contemplo ahora la grandeza de Dios y le reconozco como Dios. No lo hizo, no lo hizo. Y Dios, teniendo en mente al mismo Faraón, dice que si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia. ¿Recuerdan lo que leímos en Pedro? Que la razón por la cual Dios está retardando su venida es porque Él es paciente, porque no quiere que ninguno perezca, sino que venga al arrepentimiento. Dios soportó a Faraón con paciencia, a aquel que era objeto de su castigo. Dios pudo acabar con Faraón y con todo Egipto a la primera. Vamos a acabar con esto, yo no me voy a empelicular con esto, a ver, ¡boom! No, pero Dios no lo hizo así. No lo hizo así, no es la historia que leemos en nuestra Biblia. Dios soportó con paciencia a los que eran objeto de su castigo. Paréntesis. ¿Y qué de ti? ¿Acaso tú no eres como Faraón, que te has rebelado contra Dios y te has hecho el Dios de tu propia vida diciendo, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer? Yo soy el centro de mi propia vida y soy autónomo. A mí no me vengan a decir que hay un Dios que me dice a mí por un libro qué es lo que yo debo hacer. No. Y estás aquí hoy. Paciencia te está teniendo el Señor. Paciencia. Faraón mereció su suerte. Él se rebeló contra Dios. No se doblegó, quiso mantenerse luchando contra Dios. Y mis hermanos, es evidente que las plagas no lo humillaron, lo endurecieron. Porque cada vez que venía una plaga, endurecía más su corazón, endurecía más su corazón. Por el otro lado, Israel también entonces vivió en el mismo lugar, en Egipto. Vivieron las mismas plagas. Nosotros pensamos que las plagas fueron para los egipcios. No, las primeras 9 fueron para todos los que vivían en esa zona. Y ahí estaba Israel. Cuando las ranas saltaban por todo lugar, en la casa de los israelitas y en la de los egipcios. Cuando el Nilo se convirtió en sangre, era el mismo agua que bebían los israelitas también. Vieron las mismas cosas de Dios, el mismo poder de Dios. Pero Israel fue objeto de la misericordia de Dios. Ellos no merecían mejor suerte que Egipto,
pero Dios les concedió misericordia. ¿Por qué Israel fue salvado? Por misericordia de Dios. ¿Porque lo merecían y eran mejores que los egipcios? No. ¿Por qué Faraón y Egipto fue condenado? Porque persistieron en rebelarse contra Dios. ¿Notan? Dos preguntas, dos respuestas distintas. Warren Grisby dice lo siguiente: el mismo calor que derrite el hielo también endurece el barro. Este mismo sermón que estoy predicando esta mañana, que tal vez algunos de ustedes los está quebrando y diciendo: este es un Dios, este es Dios, este es un Dios soberano que hace lo que Él quiere y tiene clemencia del que quiere, y está quebrando lo profundo de tu alma. Pero a otros tal vez entre ustedes está diciendo: oigan a este, el mismo calor que derrite el hielo endurece el barro. En las plagas, mis hermanos, se revela que Dios tiene compasión de quien quiere, y también se revela que nos condena cuando, viendo el poder de Dios, persistimos en dar la espalda a Dios. Dios no fue injusto con Faraón. Usted dice: ay, pero es que mató a los niños, ¿qué culpa tenían los pobres niños? Es juicio de Dios. ¿O no recuerdan que años antes ese mismo Faraón mandó asesinar a los niños de los judíos? A todos los niños. Lo que Dios está haciendo en la plaga de los primogénitos de los egipcios es trayendo justicia a ese Faraón, juzgándolo con la misma vara que él midió. No fue injusto el destino de Faraón, y fue por la misericordia de Dios que Israel tuvo el destino de salvación. Ahora bien, todavía en su mente, habiendo aclarado esto, pueden levantarse dos objeciones más y decir: pastor, a ver, vale, pero pastor, si yo me devuelvo y leo en el verso 18, ahí la Biblia dice que Él endurece a quien Él quiere endurecer. Así que, pastor, Faraón era un buen hombre, pero Dios lo endureció. Faraón pudo haber creído, pero ¿qué va a hacer el pobre Faraón si Dios ya lo endureció? Y esa es una excelente observación. Y si no se la había hecho, es una excelente observación todavía. Ahora bien, si leemos la historia registrada en el libro de Éxodo sobre Faraón, te das cuenta que esta expresión, y endureció o endurecer, o se endureció o Dios endureció, aparece 15 veces en todo el libro de Éxodo refiriéndose a Dios y el Faraón. A veces es el Faraón quien se endurece y otras veces es Dios quien endurece. Voy a mostrarle un ejemplo solamente de eso. Mire lo que dice Éxodo 8:15. Pero cuando el Faraón experimentó alivio de una de esas plagas, ¿qué hizo? Endureció su corazón. ¿Quién lo hizo? Faraón. Y tal como el Señor se lo había advertido, ya no quiso saber nada más de Moisés ni de Aarón. Nos muestra ese endurecimiento como una advertencia de Dios. Él se endureció como Dios había dicho que se iba a endurecer. Ahora, Éxodo 9:12. Pero el Señor endureció el corazón del Faraón, tal como el Señor se lo había advertido a Moisés. No quiso que el Faraón saber nada de Moisés ni de Aarón. Entonces noten, en esas 15 oportunidades que aparece la palabra endurecer, endurecimiento, están intercambiables. A veces es Faraón el que se endurece, a veces es una acción que Dios hace sobre él, Dios lo endurece. Así que, mis hermanos, aquí entramos en los terrenos de cómo opera la responsabilidad humana con la soberanía de Dios. Y aquí sí le digo: abróchese el cinturón, porque si se pierde un poquito aquí, tenemos que hablar al final para que no se vaya con malas ideas. ¿Cómo es que funciona este asunto de que Dios hace lo que Él quiere, sin embargo todavía somos responsables delante de Dios? Soberanía de Dios, responsabilidad humana. ¿Cómo es que, a ver, es Faraón el que se endurece o es Dios quien lo endurece? Dígame una cosa, porque las dos cosas pareciera que no pueden ser verdad al mismo tiempo. Y entonces
entramos en esa realidad. ¿Cómo entender esto de que Dios endurece? Si nosotros vemos, antes de toda esta escena, vemos que Faraón está exterminando judíos, vemos que Faraón está oprimiendo al pueblo de Dios, cometió infanticidio contra el pueblo de Dios, así que su corazón no es que fuera muy tierno antes de que Dios se lo endureciera. No, ya era un corazón duro antes de que Dios diga que se lo endurecería. Luego vienen las plagas sobre él y en lugar de doblegarse delante de Dios al ver su poder, el hombre, ¿qué hace? Se endurece. Mire conmigo para que nos ayude a entender esto más atrás, que ya lo hemos leído. Romanos capítulo 2, versos 4 y 5. Y quiero que lo leamos juntos. No va a aparecer en pantalla, por lo que búsquelo en su Biblia. Romanos 2, versos 4 y 5. ¿Qué fue lo que le pasó a Faraón? Dios lo endureció, él se endureció. Romanos 2, 4 y 5. ¿No ves que desperdicias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia? ¿Cómo yo desperdicio la paciencia de Dios, la tolerancia de Dios? Al no reconocer que su bondad, por la que no te ha destruido aún, quiere llevarte al arrepentimiento. Pero tú, por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Ponga esos versículos en la historia de Faraón y usted va a ver ahí un retrato exacto de lo que está sucediendo. Faraón, por la obstinación y por su corazón empedernido, ya endurecido, lo que hizo plaga tras plaga fue seguir acumulando castigo contra él mismo para el día de la ira, cuando Dios revela su justo juicio. Las plagas fueron el derramamiento de la justa ira de Dios ante un hombre que se endureció, y entonces Dios añadió endurecimiento allí. Romanos capítulo 1, verso 24, más atrasito, nos dice también acerca de esta verdad. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus propios cuerpos los unos con los otros. Mis hermanos, el endurecimiento que viene por parte de Dios no es otra cosa sino que Dios nos entrega a nuestra voluntad. ¿Saben por qué el mundo no está peor de lo que está? Porque todavía Dios está en él, a través de su iglesia, de su pueblo y su presencia en cada lugar de esta tierra. Si Dios retirara su presencia de este mundo, sería el mismo infierno. Así que lo que tenemos aquí, como Tim Keller nos ayuda a pensar, la manera en la que Dios endureció el corazón de Faraón fue entregándolo a su propia necedad. Faraón tomó la decisión de resistir a Dios. Dios consolidó su posición. Dios le dio a Faraón lo que ¿qué? Lo que él eligió. Endurecer el corazón, o que Dios endurece el corazón, no es simplemente otra cosa de que Dios se baja de la barca de aquellos que no lo quieren en ella. ¿No quieres saber de mí? Ok, te he tenido paciencia, te sigo enviando predicadores, te sigo dando oportunidades, no has muerto en accidentes de tránsito, que deberías estar muerto hace rato. He extendido mi paciencia contigo, tu esposa sigue a tu lado, tu esposo sigue a tu lado, para que te arrepientas, mostrándote mi paciencia, porque quiero que te arrepientas. Pero está bien, ¿quieres vivir sin mí? Ok, chao. Y cuando Dios se retira de la escena, entrega a la persona lo que esa persona eligió. Y es eso el endurecimiento que se nos describe aquí. Dios no crea la dureza, Él simplemente se baja de la barca de aquellos que no lo quieren en ella. ¿Por qué se pierden otros? ¿Por qué la gente se condena? Sencillo, esta es la causa de la condenación. ¿Cuál es la causa por la que la gente se condena? Léalo en su pantalla. Que la luz vino al mundo, Cristo Jesús, pero ¿qué pasó? La humanidad
prefirió, responsabilidad humana, tomó la decisión, prefirió las tinieblas que la luz. Así que cuando se nos dice que Dios endureció al faraón, se trata de un acto de Dios entregándolo a su propia terquedad. Sí, Dios endureció a faraón, pero lo que está haciendo allí Dios es que después de haber mostrado su paciencia, Dios dice: ok, ¿quieres seguir viviendo sin mí? ¿Quieres seguir dándole rienda suelta a tus malos deseos y placeres? Entonces te entrego a ellos. Disfrútalos, ¿verdad? No me quieres aquí, mira para dónde vas. Los entrega a su propia terquedad. Primera objeción resuelta. Segunda objeción, verso 22. Pastor, está bien, ya entendí lo de que Dios lo endureció, ya entendí. Pero ahora el verso 22, a ver, ahí me dice, en la última parte del verso 22, que las personas estaban destinados a la destrucción. Y entonces, ellos estaban destinados a su propia destrucción. ¿Cómo entendemos ese asunto de que estaban destinados a la destrucción? Pastor, no hay nada que hacer. La gente se condena porque estaba destinada para eso. Dos cosas para responder a eso. Primero, todos después de Adán teníamos ese justo destino. Es decir, si hablamos de que estamos destinados para la destrucción, toda la humanidad está destinada para la destrucción. Porque después de Adán, y se nos pone la analogía del alfarero, después de que Adán la embarró, todo el barro quedó fallido, malo, no servía ese barro, porque el pecado se filtró en todos los seres humanos, a todos nosotros nos afectó. Así que en un sentido, después de Adán, todos tenemos ese justo destino. Éramos un barro fallido, así que lo sorprendente no es que el barro sea desechado, porque desde Adán ya no sirve el barro. Lo sorprendente es que Dios, el alfarero, por su misericordia, de ese barro fallido, todavía conserve y rescate de ese barro fallido para hacer vasos de honra. A Spurgeon, una vez una mujer se bajó predicando, creo que en uno de estos textos, la mujer le dijo: pastor, yo no puedo entender cómo es que Dios amó a Jacob y aborreció a Saúl, yo no puedo entender eso. Y Spurgeon le dijo: yo tampoco. Y ella le dijo: ¿y por qué? Él le preguntó: ¿y por qué? No puedo entender eso del aborrecimiento. Y dijo: mira, lo que yo no puedo entender es cómo amó a Jacob. Yo puedo entender perfectamente por qué aborreció a Saúl. Si yo leo la historia, ahí está clarito: por su pecado, por su maldad, porque cambió la bendición de Dios por un plato de lentejas. Es decir, ¿qué otro destino merecía? Lo que yo no puedo entender es que a Jacob, siendo un mentiroso, mintiéndole a su propio padre y haciendo otras cosas, lo haya formado con ese barro tan malo un vaso de honra. Nosotros nos hacemos las preguntas incorrectas muchas veces. Así que todos nosotros somos barro malo, barro fallido. Nuestro problema es que partimos del presupuesto de que somos bondadosos o que hay neutralidad, y no es así. Así que en un sentido todos estamos destinados a la destrucción. Segundo, si vemos el verso que sigue, versos 22 y 23, encontramos que son muy similares. Y aquí es donde la gramática nos va a ayudar. ¿A cuánto les gustaba la gramática en sus clases de español? O sea que la mayoría no. Bueno, la gramática nos ayuda, hermanos. Y esa es la importancia de poder crecer en nuestra capacitación bíblica, hablando del diplomado que arrancaremos el día de mañana. Porque hay momentos en que necesitamos ir al idioma original, a la gramática, y nos ayuda a entender mucho mejor qué es lo que está diciendo el texto. Así que vamos a hacer algunas cositas ahí. Miren, yo señalé las cosas que son similares. Los versos tienen cosas muy similares, arrancan de la misma manera. ¿Y qué si Dios? ¿Y qué si Dios lo hizo? ¿Verdad? En el medio están dos propósitos distintos. ¿Y qué si Dios? Propósito 1 con Faraón, Egipto, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo. Versículo 23, lo mismo, las plagas. ¿Para qué la hizo Dios? Para dar a conocer las gloriosas riquezas de los que eran objeto de su misericordia. Las plagas fueron la evidencia de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios para Israel, y fue el juicio de Dios para Egipto. ¿Notan? Igualito. Luego viene lo que es diferente. Verso 22, y estaban destinados a la destrucción.
Eso hablando de Faraón. Pero ahora en el verso 23, y a quienes, lo nuevo es, de antemano preparó para esa gloria. Los destinos son opuestos porque la gloria fue preparada por Dios de antemano, pero hay un vacío en el verso 22. Y es que no se nos dice nada acerca de ese destino a la destrucción o de quién fue quien los destinó. Ahora bien, cuando uno lee eso y estaban destinados, a uno pareciera que eso fuera como que ellos no tenían nada que hacer. Porque en nuestra traducción de la NBI se nos traduce como lo que llamamos nosotros en gramática una voz pasiva. Es la acción de otro que recae sobre mí. Una cosa es decir, se pegó, y otra cosa es decir, me pegó. ¿Sí o no? Son dos cosas muy distintas. Lo primero es lo que llamaríamos en castellano una voz media. Yo mismo hago la acción y recae sobre mí. Lo segundo es una voz pasiva. Otro hace la acción y yo la recibo. Les tengo una noticia. En griego, tanto la voz media como la voz pasiva son lo mismo, tienen la misma terminación gramatical, las mismas palabras. Es decir, que si esos dos verbos fuera porque terminan en la misma letra, los dos terminan en ar, por llamarlo de alguna manera. Así que la decisión de entender si es una voz media o una voz pasiva la da el contexto. Más o menos. Si necesita ver de nuevo en el video en YouTube, puede verlo esta semana y ahí puede reforzar un poquito. Pero es un asunto básicamente de gramática. Me pegó, se pegó, es diferente, ¿sí o no? Piensen en ese ejemplo, me pegó, se pegó, son dos cosas distintas. Entonces, lo que leemos aquí en el verso 22 es como si me pegó, ¿verdad? Alguien hizo eso sobre mí, alguien me destinó a la destrucción. Pero perfectamente se puede traducir como y ellos se destinaron para la destrucción. Voz media. Ellos mismos se destinaron para eso. Es perfectamente posible gramaticalmente. Yo creo que ese es el caso. ¿Por qué? ¿Por qué llego a esa conclusión? Porque el verso 23, cuando quiere especificar que es Dios quien lo hizo, pone algo más. De antemano preparó. Y ya hemos leído en Romanos 8 que este de antemano preparó proviene de Dios. ¿Qué hizo Dios desde antes de la fundación del mundo? Nos eligió de antemano. ¿Se acuerdan? Entonces, yo creo que lo que el verso 22 está diciendo es que ellos estaban destinados, realmente quiere decir quienes se destinaron o se prepararon a sí mismos para la destrucción. Dios no preparó a nadie para la destrucción. Mis hermanos, eso es mala teología. Y a mi parecer, digo mi parecer, porque hay otros que no lo piensan así, me parece que ese es un pensamiento que raya en lo satánico. John Stott pregunta, ¿acaso no es por su propio mal que se destinaron a sí mismos para ella? Es decir, ¿acaso no fue por su propio mal que Faraón y Egipto se destinó para su propia condenación? Dios, en conclusión, es autor de nuestra salvación, nosotros de nuestra condenación. Pastor, ¿y cómo sé si yo soy un vaso de misericordia? Que Dios me ha elegido a mí. Son buenas preguntas. Y eso será lo que la próxima semana el texto nos va a responder. Es en serio. Por ahora vamos a ir a algunas conclusiones. Primero, ¿por qué Dios elige a unos para salvación? ¿Por qué? Por su infinita misericordia. No hay otra razón. No hay bondad en ti. No es porque tú eres de tal familia, tienes tal apellido, porque fuiste muy inteligente, muy sensible. No es del que quiere. No depende del que quiere ni del esfuerzo humano, sino de quien Dios tiene misericordia. 2. ¿Por qué Dios pasa por alto a otros? ¿O por qué se condenan otros? Por su pecado y por su rechazo voluntario a Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas que la luz. 3. ¿Por qué Dios no los elige a todos? No sé.
misterio. Pablo solo nos dice que este es el curso que Dios ha elegido para mostrar mejor su gloria. Ira, gracia. Justicia, misericordia. A Dios le ha placido que en esas dos expresiones opuestas su gloria es más evidenciada. Permítame concluir con dos citas de este libro, se llama Romanos para ti, que es de Tim Keller. Él cita aquí a John Stott en la primera parte y quiero leerlo porque me parece que nos ayuda muy bien. Dice así, citando Keller a John Stott: si alguien está perdido, la culpa es suya, pero si alguien es salvado, el crédito es de Dios. Esta antinomia, y ahorita les voy a explicar ese término, contiene un misterio que nuestro conocimiento actual no puede resolver. Sin embargo, mis hermanos, eso es coherente con la Escritura, es coherente con la historia y es coherente con la experiencia. Y esto sí es de Stott, citando también a James Kennedy. Es una ilustración que nos puede ayudar. Mire esta ilustración. Hay 5 personas que están planeando robar un banco a mano armada. ¿Cuántas personas? Van a robar un banco. Son amigos tuyos. Yo me entero, son amigos míos. Yo me entero y les suplico que por favor no lo hagan. Les ruego que no lo hagan. Finalmente me quitan del camino y se ponen en marcha. Yo me enfrento a uno de ellos y hasta lo tumbo al suelo, mientras que los otros siguen adelante, roban el banco, matan al guardia, son capturados, son condenados y son llevados a la silla eléctrica. Mi amigo, al que pude derribar, que no estuvo involucrado en el robo, anda libre. Ahora te pregunto, ¿quién tuvo la culpa de que esos ladrones murieran? ¿Puede este amigo que fue librado andar por la calle en libertad y decir: soy un hombre libre por lo bueno que yo fui? La única razón por la que es libre es por mí, porque yo lo detuve. Así que los que van al infierno no tienen a nadie a quien culpar, sino a ellos mismos. Los que van al cielo no tienen a nadie a quien alabar, sino a Jesucristo. Por tanto, vemos que la salvación es por gracia de principio a fin. Amén. Vamos a orar. Y mientras que estás ahí, quisiera llevarte a pensar en 3 cosas que serán nuestras implicaciones. Primero, creo que esta es una hermosa oportunidad para ubicarnos. Ubicarnos en la realidad que incómoda de que nosotros no podemos entender todo. Esto que hemos hablado de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre es un antinomio. Antinomios son 2 verdades que parecen estar en oposición. Y la mala noticia es que la Biblia está lleno de eso. Por ejemplo, en la Biblia, 1 más 1 más 1, adivine cuánto es. 1. Porque Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 personas, pero es un solo Dios. No es que a veces sea uno, sea Padre, y a veces sea Hijo, y a veces sea Espíritu Santo. No. No es tampoco que tenga el 30% de Padre, el 30% de Hijo y el 30% del Espíritu Santo. No. Es que 1 más 1 más 1 en Dios es 1. La doble naturaleza de Cristo. ¿Fue Cristo Dios? Sí. ¿Fue hombre? Sí. ¿Al mismo tiempo? Sí. ¿Se mezcló esa naturaleza? No. ¿Es Dios soberano sobre la salvación? Sí. ¿Quién salva? Dios salva. ¿Soy responsable si me pierdo? Sí.
antinomios. Por eso sería un buen ejercicio para tu alma memorizarte Romanos 11:36 que hemos cantado. Cuán profundas e insondables son las riquezas de nuestro Dios, su sabiduría y conocimiento. Qué indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Él le pague? Porque todas las cosas proceden de Él, son por Él y para Él. A Él sea la gloria. Así que la primera implicación de esto, mi hermano, es ubiquémonos. Estamos ante un Dios que es santo, 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 glorioso, que nos explota el cerebrito. Si usted quiere mandar ante la pregunta de cómo me dejó el sermón hoy, hay una carita en los emoji que está el cerebrito así. Así estoy yo, así estamos nosotros. Es así. Dios sobrepasa nuestra mente. Pero es el testimonio de la Escritura. 2. El mismo calor que derrite el hielo también endurece el barro. Si tú estás por primera vez en este lugar, te pregunto, ¿serás el hielo o el barro? Porque es probable que tú estés esta mañana en este lugar por casualidad, porque alguien te trajo de la oreja, o porque estás en crisis, te dejó la novia, el novio, tienes problemas financieros y estás aquí por alguna razón. Dios te ha tenido paciencia a ti, esperando que te arrepientas de tus pecados y pongas tu confianza en Jesucristo para salvación. Tú has escuchado hoy la predicación de la palabra y delante de ti está la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas, porque si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. ¿Serás el hielo o serás el barro esta mañana? Dios no te escoge ni por tu pecado. No hay pecado que para Dios sea imperdonable para ti hoy. Si estás aquí, no importa lo que has hecho, es día de salvación para ti. Tampoco Dios te escoge porque tú eres muy justo y eres muy bueno y lo único que te falta es ponerle un poquito de fe a tu vida y de espiritualidad. Tampoco es por eso. Dios hoy te muestra su misericordia. Ven a Cristo esta mañana. Y si tú ya has venido a Cristo, mis hermanos, no hay otra cosa sino darle gloria a Dios, porque es por su misericordia que soy su hijo. Es por Él y no por mí. Hay un himno precioso que montaremos en las próximas semanas que tiene una frase que me encanta: mis faltas son muchas, pero tu gracia es mayor. Mis faltas son muchas, pero tu gracia es mayor. Respondamos en adoración a Dios esta mañana ante lo que Él nos ha hablado.